André. Cuidado. También se le conoce como insuficiencia cardíaca. Falla cardíaca. Cuando hablamos de falla cardíaca, estamos hablando, la definición sería cuando el corazón no puede cumplir, digamos, su función, no puede cumplir su función. O sea, no permite completar un gasto cardíaco adecuado. ¿Ya? O sea, no puede tener un gasto cardíaco adecuado. Eso es eso es falla cardíaca. Entonces, la falla cardíaca ya vamos a hablar de definición y vamos a hablar de tipos de falla cardíaca. Tipos o clasificación, ¿no? Clasificación. ¿Cómo se clasifica la falla cardíaca? Clasificación. La clasificación de la falla cardíaca se va a clasificar como falla cardíaca aguda o puede clasificarse como falla cardíaca crónica. Puede clasificarse como falla cardíaca aguda o como falla cardíaca crónica. Aguda es la instalación brusca y crónica la instalación lenta. También se va a clasificar como falla cardíaca derecha o falla cardíaca izquierda. Otra clasificación es falla cardíaca sistólica o falla cardíaca diastólica. Pero la clasificación que se utiliza comúnmente para, digamos, para manejo es la falla cardíaca de acuerdo a su fracción de eyección. Si la fracción de eyección es menor del 40%, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Si está entre el 40 y el 50%, estamos hablando de una falla cardíaca con una fracción de eyección intermedia o levemente disminuida. Y cuando es más del 50%, se habla de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Ya? Fracción de eyección preservada. Listo. ¿Estamos? Entonces, esto es la clasificación de la falla cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, vamos a hacer la fracción de eyección disminuida, ¿ya? Entonces, cuando la falla cardíaca hay una fracción de eyección disminuida, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder situaciones, por ejemplo, va a haber situaciones como la hipertensión, va a haber situaciones como las enfermedades coronarias crónicas, los infartos de miocardio, va a haber situaciones a las que le vamos a llamar las cardiomiopatías dilatadas. ¿Ya? Todos estos, hipertensión, ECO, cardiopatías dilatadas, estos se asocian a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder un efecto, por ejemplo, hablemos de hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial, la postcarga aumenta. La postcarga aumenta. Como aumenta la postcarga, ¿qué es lo que va a suceder inicialmente con el ventrículo? Inicialmente con el ventrículo, ¿qué es lo que va a haber? Una hipertrofia
hipertrofia concéntrica. Hipertrofia concéntrica. O sea, va a haber un engrosamiento de la pared ventricular. Pero en el tiempo, esta hipertrofia concéntrica va a pasar a ser una hipertrofia excéntrica. O sea que va a haber un adelgazamiento de las paredes. Ese fenómeno de paso, aquí esto es hipertrofia excéntrica. Ese fenómeno de pasar de una hipertrofia concéntrica a una hipertrofia excéntrica es porque este tejido ha sufrido un fenómeno que se llama remodelación. Remodelación ventricular. Entonces, la falla cardíaca ha pasado de hipertrofia concéntrica a hipertrofia excéntrica por un fenómeno que se llama remodelación ventricular. ¿Y quiénes han contribuido en esta remodelación ventricular? Ha contribuido la angiotensina 2, ha contribuido la aldosterona y ha contribuido el sistema simpático. ¿Estamos? Entonces, esos tres han contribuido a que se produzca un fenómeno de remodelación ventricular donde se produzca una hipertrofia excéntrica. Entonces, ¿qué va a resultar? Que esta hipertrofia excéntrica, ¿qué va a pasar acá? El volumen telediastólico aumenta. El volumen telediastólico aumenta. Al aumentar el volumen telediastólico, que lo normal es 110-120, puede llegar a 140. Pero como crece el borde grande y delgadito encima, pierde su capacidad o su fuerza contráctil y comienza a hacer que su volumen sistólico también se encuentre disminuido, y su volumen sistólico es 50 cc por ejemplo. ¿No? Esto es en el contexto de que si nosotros dijéramos gasto cardíaco es igual a volumen sistólico a 50 por frecuencia cardíaca 70 por minuto, mi gasto cardíaco va a ser pues, 3.500. Entonces, mi gasto cardíaco, ¿cuánto es normal? 5.000. Entonces, 3.500 no estoy manteniendo un gasto cardíaco adecuado. ¿Me puede entender? ¿Por qué se dice que es fracción de eyección baja? Si yo veo y digo, la fracción de eyección es 50 entre 140. ¿Cuánto me sale? A ver, rapidísimo, ustedes que son más veloces que 0.35, 71, 42, 35, 71. Y porcentualmente es 35%. ¿Ven? Entonces, este cumple mi definición. Insuficiencia cardíaca es la pérdida de la capacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado con una fracción de 35%. O sea, es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. ¿Ya? Entonces, ya cumplió. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando hay enfermedad coronaria crónica. En enfermedad coronaria crónica, aprovechando este gráfico, la enfermedad crónica, ¿qué es lo que va a hacer?
digan, la enfermedad coronaria crónica, o sea, los infartos de miocardio, ¿qué van a hacer? Que se produzca la lesión acá, por ejemplo. ¿No? Digamos, acá se produce la lesión. Entonces, la remodelación ventricular va a pasar, y la remodelación ventricular va a ser esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la remodelación ventricular? Hace que esta parte se remodele, se haga de nuevo, esto se hipertrofie inicialmente y después la remodelación avanza en este sentido. Finalmente, ¿en qué va a terminar? En cardiomiopatía dilatada, o sea, igual que la anterior. O sea, en una hipertrofia excéntrica. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el fenómeno que sigue siempre, ¿no? A diferencia del otro, de la hipertensión, en que la remodelación es homogénea, aquí es una remodelación parcial que se expande a zonas no necrológicas. ¿Listo? Entonces, a esto decimos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Ahora vamos a ver la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. ¿Verdad? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, nuestro problema ya no es un problema de fuerza de contracción, no es el problema de la contracción en sí. Mi problema ya es la relajación diastólica. ¿Cómo así? Si yo tengo, por ejemplo, acá mi ventrículo, aquí está mi ventrículo, ¿no? O este es mi ventrículo. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, una causa se ha llenado de líquido. Se ha llenado de líquido. ¿Ve? Se ha llenado de líquido. ¿Y qué ha pasado con el ventrículo en sí, con la luz del ventrículo? ¿Qué ha sucedido? Ha disminuido porque no se puede relajar. Entonces, ¿qué ha pasado con el volumen telediastólico? Ha disminuido. El volumen telediastólico ha disminuido, porque ya ha disminuido a 90. ¿Ya? Y como hay poco volumen telediastólico, el volumen sistólico también disminuye y es 50, por ejemplo. Entonces vamos a ver si es que esto también corresponde a falla cardíaca. Lo mismo, ¿no? Digo, gasto cardíaco, aquí vemos, gasto cardíaco es igual a 50 por 70. Entonces, ¿cuánto es? 3.500. ¿Ve? ¿Se cumple? Entonces es una insuficiencia cardíaca. Y veamos la fracción de eyección. La fracción de eyección es 50 entre 90. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 55%. ¿Qué significa?
tengo la fracción de eyección normal, pero tengo que una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es el llenado ventricular. Mi problema es el llenado ventricular. Hay otras patologías donde mi problema, por ejemplo, es en el pericardio. Es, por ejemplo, una pericarditis constrictiva. ¿Ve? Este pericardio se hace grueso, se hace rígido, grueso. Por eso, ¿y qué pasa con un pericardio rígido, grueso? No se puede tampoco expandir, ¿no? Por lo tanto, mi volumen sistólico, mi volumen telediafrénico también disminuye. Entonces tenemos un derrame pericárdico y otro ejemplo, una pericarditis constrictiva. Ya que hay otro, imagínense que está el pericardio y resulta que todo esto es músculo. Una hipertrofia miocárdica. O sea que el miocardio se vuelve grueso. Y al volverse grueso, también pues al dilatarse, la cavidad también no va a ser adecuada, ¿no? Entonces también una hipertrofia miocárdica tiene dificultad en la relajación del ventrículo. Entonces, como ya sabemos ahora qué es el insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, con fracción de eyección disminuida, vamos a explicarnos por los signos, vamos a explicarnos la fisiopatología de los signos y síntomas. ¿Ya? Nos vamos a explicar la fisiopatología de los signos y síntomas. Para eso dibujamos un pulmón, dibujamos a las arterias, a las venas pulmonares, dibujamos acá a la aurícula izquierda, dibujamos al ventrículo izquierdo, dibujamos a la aorta, ¿ya? Y al otro lado, ¿qué dibujamos? A la arteria pulmonar. La arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, ¿no? La aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior. ¿Ya? Ustedes, como ven, es todo el círculo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y resulta que hay acá un problema en el ventrículo izquierdo, el llenado de una carga dilatada, el detalle es que la presión va a aumentar en el ventrículo izquierdo. Al aumentar la presión en el ventrículo izquierdo, ¿qué va a suceder? La presión en la aurícula izquierda también va a aumentar. Y consecuentemente, en forma retrógrada, comienza a aumentar, porque ustedes saben que no hay válvulas,
comienza a aumentar en forma retrógrada la presión en sentido contrario. Entonces, como aumenta la presión en sentido contrario, ¿qué va a pasar cuando llega acá con la presión capilar pulmonar? Se va a aumentar a valores de más de 20 milímetros en el. ¿Ya? Entonces aumenta la presión capilar pulmonar, ¿y qué es lo que va a producir? Se aumenta la presión hidrostática y va a condicionar a edema alveolar. O sea, condiciona a esto, a un edema alveolar, de esta forma, que en el momento en que la persona inspira, ¿qué va a pasar con este alveolo? Se apertura, ¿no? Se apertura, se abre el alveolo y va a generar un sonido al cual vamos a conocer como crépitos. Va a haber un sonido que lo vamos a conocer como crépitos. Pero como ustedes saben, el lugar donde hay mayor porcentaje de sangre, donde es en las bases, ¿no? Eso es la zona más perfundida. Por lo tanto, los crépitos son basales. Los crépitos son basales. Oye, a propósito de esto, antes de que me olviden, ¿qué va a haber mañana? Porque están haciendo Desfile. en la tarde, tarde de fútbol, básquetbol, barras. Es deporte interinstituciones, por así decirlo. ADRA va a venir a jugar contra de repente lo de trabajo de acá de la UPU, así. El colegio. ¿Y ustedes en qué están involucrados? De nada. Espectador. La barra de la Familiares UPU. nomás, familiares. Barra de la UPU. Barra de la La barra de la UPU. UPU. Barra de la UPU. ¿Qué van a hacer? ¿Barras? Sí. Roncos. En grupo vamos a ver, los profesores están en la mesa tal. Ah, Así. efectivamente. ¿Quiénes van a ser los profesores? Cuarto año creo que en marcha. Creo que cuarto año. Marchando, ¿verdad? No valoran, hablando ustedes. Seguro que se han quejado, ¿no? No. ¿Por quién se quejó? ¿El otro grupo? Seguramente. Grupo- No, pero queja de por medio. Sí. Grupo 2. No sé, ¿por qué? No. ¿Por qué el doctor Brando está yendo entonces? Ustedes se han quejado. Ya, bueno. Entonces hay créditos basales o también créditos bibasales, o sea, ganas bases. ¿Ya? Entonces se le da y se le dice créditos basales. También, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber otro síntoma que se llama ortopnea. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es la ortopnea? La ortopnea es la dificultad del paciente para mantener el decúbito. O sea, ustedes dicen al paciente que se eche, no puede echarse. O sea, quitarse, le falta el aire. Entonces, ortopnea, ¿ya? Hambre de aire. ¿Por qué sucede eso? Porque como el agua está acá, ¿qué hace? Se redistribuye hacia la zona apical, ¿no? O sea, la zona respiratoria. Entonces, hay ortopnea. ¿Ya? Crépitos basales y ortopnea son dos síntomas, son dos signos bien clásicos, síntomas bien clásicos que se van a presentar. Hay otros signos, hay otros que se dan al inicio, digamos, de lo que es la instalación de la falla cardíaca. Hay otros. Por ejemplo, la tos paroxística
tos paroxística nocturna. La tos paroxística nocturna se da en estadios iniciales de instalación de la insuficiencia cardíaca. Fisiopatológicamente, ¿cómo se explica? Por la misma condición de que el paciente cuando se echa se redistribuye y lo primero que presenta es tos. Después también por aumento de la presión capilar pulmonar, en algunos pacientes puede haber hemoptisis. En algunos pacientes puede haber hemoptisis. ¿Por qué hay hemoptisis? Porque el bronquio, la mucosa del bronquio se edematiza. Al edematizarse puede producir lesiones vasculares. Y estas lesiones vasculares sangran, ¿no? Pero no es una hemoptisis franca. O sea, no es una hemoptisis. O sea, que, bueno, no es que se olvide, la hemoptisis es cuando hay tos con sangre. Y la hemoptisis franca, no se da en insuficiencia cardíaca. Se va a dar en que, o sea, se da en bronquiectasis o esas cosas, pero no se da en insuficiencia cardíaca. Lo que se da en insuficiencia cardíaca es una hemoptisis del tipo, dicen, rojo grosero. O sea, ¿qué es? Es como si ustedes en su boca juntaran saliva un montón y botan la saliva y cae al piso y le pusiesen puntitos rojitos, ¿no? Con témpera, puntitos. Así es la hemoptisis de la insuficiencia cardíaca. Pero la hemoptisis respiratoria o la hemoptisis pulmonar por tuberculosis, por ejemplo, es hemoptisis franca, o sea, ¿ya? Entonces, la hemoptisis no es un síntoma, no es un signo común, pero se puede presentar. Tos paroxística nocturna, ortomía crepitus. Y puede también haber sibilancias. De la misma manera, la fisiopatología me dice que como hay edema de la mucosa del bronquio, ¿qué va a suceder? Como hay edema, va a disminuir la luz. Y al disminuir la luz, el pasaje del aire va a emitir un sonido piante que se va a llamar sibilante. Cuando ustedes silban, ¿qué es lo que hacen? Disminuye, ¿no? O silban con la boca abierta. ¿Sí se puede ver? Gritar se puede ver, ¿no? Entonces, sibilancias, ¿ya? Antes a eso lo llamaban el asma cardíaco. Lo llamaban el asma cardíaco. Estos tres no son frecuentes, pero que sí se pueden presentar. Pero los crépitos y la ortopnea sí se presentan comúnmente. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, como aumenta la presión capilar, aquí también aumenta. Así aumenta. Entonces, ¿qué es lo que puede haber? Una hipertensión pulmonar. Y va a aumentar en el ventrículo derecho, va a aumentar la presión en la aurícula derecha, aumenta la presión acá y aumenta la presión en la vena yugular externa. Al aumentar la presión en la vena yugular externa se ve una dilatación venosa.
a esa dilatación venosa de la vena yugular externa se llama ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. ¿Estamos? Entonces, ese también es común, la ingurgitación yugular. Y de ahí también la presión aumenta en la vena cava inferior. ¿Qué va a pasar con el hígado? Se va a congestionar. Y al congestionarse, ¿qué va a pasar? Va a crecer. Va a haber una hepatomegalia. Este crecimiento, esta hepatomegalia, ¿qué es lo que va a hacer? Puede hacer alteraciones en las funciones hepáticas. Y mis maestros lo llamaban cirrosis cardíaca. ¿Ya? No es cirrosis, ¿no? Cirrosis es fibrosis. Aquí se congestiona, ¿no? Se llena de sangre que no se puede mover. Se le llama cirrosis cardíaca. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la vena cava? Va a seguir aumentando la presión. ¿Y qué va a pasar con los miembros inferiores? Se van a edemar más tarde. Va a haber edema de miembro inferior bilateral. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Edema de miembro inferior bilateral. Entonces, hay hepatomegalia, edema de miembro inferior bilateral. Esta hepatomegalia en algunas condiciones puede hacer que la vena porta aumente su presión y algunas veces puede haber ascitis. Otra cosa que también viene de acá, que no es común, pero digamos puede ser frecuente, es el derrame pleural bilateral. Derrame pleural bilateral. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay? Puede haber ascitis, pero lo que es frecuente es el edema en miembro inferior bilateral, ingurgitación yugular, créditos basales, ortógnos. Esto no es frecuente, pero sí se puede presentar. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, todo esto se llama manifestaciones clínicas retrógradas. Manifestaciones clínicas retrógradas. Se van para acá, retrógradas. Ahora hay una manifestación clínica propia del ventrículo izquierdo, que es la presencia del tercer ruido, que también se le llama ritmo de galope. Ritmo de galope. O sea, el ritmo de galope es característica de la insuficiencia cardíaca. Más aún, la insuficiencia cardíaca es compensada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la aorta acá, chicos? El gasto cardíaco, ¿cómo está? Disminuido. Si el gasto cardíaco está disminuido, ¿qué va a suceder con la distribución en el flujo en los órganos? ¿Va a estar normal o va a estar disminuido? Va a estar disminuido, ¿no?
¿no? Entonces veamos, a ver, a nivel renal. Al estar disminuido a nivel renal, el riñón, ¿qué va a hacer? ¿Va a orinar más o orinar menos? Orinar menos. Entonces puede haber oliguria. Puede haber oliguria o disminución del volumen urinario. ¿Qué va a haber en el aparato digestivo? También va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Al haber una disminución del flujo sanguíneo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a disminuir la capacidad de absorción, lo que me va a llevar a desnutrición. Es una desnutrición tan intensa que se le va a conocer como caquexia, no se acuerda de caquexia cardíaca. Caquexia cardíaca. ¿Ya? Se llama así, caquexia cardíaca. Una disminución tan intensa de la absorción que se produce caquexia cardíaca. Después también, como se disminuye el flujo sanguíneo del sistema nervioso central, puede haber episodios de síncope. ¿Qué es episodios de síncope? Episodios de pérdida de la conciencia. ¿Ya? Entonces, puede haber estas cosas que son secundarios a un gasto cardíaco disminuido, por eso se le llama anterógrados. Y de acá para acá son signos y síntomas que se le llama retrógrados. ¿Ya han copiado? Sí. Sí. Entonces, ¿vamos entendiendo? ¿No? Entonces, ¿cómo se compensa la falla cardíaca? ¿Cómo se compensa? Entonces, si nosotros tenemos esto de volumen sistólico, tenemos acá la precarga, tenemos acá la contractibilidad y tenemos acá la postcarga. Aquí tenemos por la frecuencia cardíaca el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? La resistencia vascular periférica, esto va a ser presión arterial. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Resulta que como disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Y al disminuir la presión arterial, ¿qué es lo primerito que se activa? El sistema simpático, ¿no? Entonces, una forma de compensarse inicialmente es la acción del sistema simpático. ¿Qué hace el sistema simpático? Promueve la venoconstricción, ¿no? Y la venoconstricción promueve el retorno venoso, aumentando la precarga, cosa que además aumenta la contractibilidad y los dos aumentan el volumen sistólico para compensar esta disminución del gasto cardíaco. ¿Qué es lo que hace el sistema simpático también? Actúa sobre la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? ¿Qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca y trata de compensar para que el gasto cardíaco también aumente. Miren, ¿qué es lo que está tratando de compensar la bajada de gasto cardíaco? ¿No? Eso es lo que hace el simpático.
¿Qué es lo que hace el simpático? También aumenta directamente la contractibilidad para aumentar el volumen sistólico. Todo es porque esta presión arterial ha disminuido secundario a que el gasto cardíaco ha disminuido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace crónicamente? El simpático también, ya cuando digamos el gasto, la presión arterial está disminuido crónicamente, o sea, ya en el tiempo se perpetúa la disminución de la presión arterial, el simpático no lo compensa, que se activa, el simpático activa el receptor del beta 1 en el riñón, y una vez que ha pasado en el riñón, una disminución del flujo sanguíneo renal. Y al disminuir el flujo sanguíneo renal, ¿qué es lo que ha pasado en el riñón? Se ha empezado a secretar renina, angiotensina 1, angiotensina 2 y aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que ha sensado el riñón? El simpático, el riñón ha sensado que hay una disminución de la presión arterial. Como el riñón ha sensado una disminución de la presión arterial, ¿qué dice? ¿Cómo le va a ayudar al corazón? Le va a ayudar, le va a ayudar secretando, formando angiotensina 2. Esta angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona y la aldosterona estimula la reabsorción de sodio y aumenta, ¿qué? La precardia. ¿No? Como jala el líquido. Pero ¿qué es lo que también hace esta angiotensina 2? Estimula a la vasopresina. ¿Y qué es lo que hace la vasopresina? Jala agua sin sodio y también mejora la precardia. ¿Estamos? Ya. Pero ¿qué resulta? Que esta angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Aumenta la postcarga. O sea, se juega chueco, ¿no? O sea, si el corazoncito está a las justas, ¿cómo le va a aumentar la postcarga? O sea, le juega chueco al corazón, ¿no? Debería dilatarlo, ¿no? Pero no, le juega chueco, le aumenta la postcarga. La angiotensina 2 aumenta la resistencia vascular periférica, pues aumentando la postcarga. La vasopresina aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Pero por qué aumenta la resistencia vascular periférica? Para aumentar la presión arterial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que aparentemente es beneficioso, a la larga es deleterio. O sea, a la larga le hace daño al corazón. ¿Por qué? Por esto y por esto. Como están permanentemente activados, ¿qué van a hacer esos tres? Remodelación. A la larga, este corazoncito que se está tratando de compensarse, esos tres van a comenzar a remodelar. Van a comenzar a remodelación ventricular. Y esa remodelación ventricular, ¿a qué va a llevar? A hipertrofia externa. ¿No?
Por eso que en el tratamiento se le da inhibidores del receptor de la aldosterona, se les da yecas y se les da betabloqueadores. ¿Por qué le doy betabloqueadores? Para disminuir la frecuencia cardíaca. El corazón se juega sucio, el cuerpo se juega sucio. Aumenta el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con el tiempo diastólico? Disminuye. ¿Qué pasaría? Te la jugaste sucio, ¿no? Le estás tratando de ayudar a que mejores el gasto cardíaco, pero le estás maltratando. O sea, este efecto aparentemente compensatorio hace daño al corazón. ¿Entienden? O sea, este efecto aparentemente compensatorio hace el daño al corazón porque a la larga, ¿qué es lo que le produce? Remodelación ventricular. ¿Ya estamos? Entonces hemos hablado de tipos de insuficiencia cardíaca, hemos hablado de signos y síntomas, cómo se explican los signos y síntomas, hemos hablado cómo el cuerpo trata de compensar y ahorita vamos a hablar de cómo diagnosticar insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Todo esto está en la diapositiva. Así que ustedes lo leen y si no entienden, me preguntan para hacerles aclaraciones. Todo esto está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dibujemos a la aurícula derecha y dibujemos al ventrículo derecho. ¿Qué pasa con la aurícula derecha? Está lleno de agua. La presión venosa central, ¿cómo estaría? Aumentada, ¿no? Porque está lleno de agua, lleno de sangre. ¿Y cómo está la presión del ventrículo? También está aumentada porque está lleno de sangre. Cuando está en demasiado volumen, cuando hay demasiado volumen acá, se secreta péptido natriurético atrial. Y como hay demasiado volumen acá, se secreta péptido natriurético tipo B o cerebral. Entonces, en la clínica, ¿qué es lo que se hace? Se hace dosaje de BNP. En inglés debe ser. Péptido natriurético tipo B, BNP. ¿Ya? BNP o ProBNP o NT-proBNP. Y el incremento de este BNP, el incremento que hace el diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, facilito. Si ustedes tienen un paciente que viene con edema de miembros inferiores, no puede tolerar el discurso, tiene ortopnea, tiene incurgitación yugular, tiene todas estas cosas, ustedes que dicen es un síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya. Este síndrome de insuficiencia cardíaca, ya, ¿qué es para el diagnóstico? Que necesito dosaje del BNP, ¿ya? Que vaya a encontrarlo elevado, ¿ya? Lo otra cosa que le puedo pedir es una radiografía de tórax. ¿Qué voy a encontrar en la radiografía de tórax? Voy a encontrar cardiomegalia. ¿Está bien? Cardiomegalia. Voy a encontrar cardiomegalia. Después, ¿qué es lo que le pido al cardiólogo? Le pido al cardiólogo
que me haga una ecocardiograma. Ecocardiograma. O sea, que me haga una ecografía para ver función ventricular. Y él nos va a hacer el ecocardiograma. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Me va a decir cómo está la fracción de eyección, cómo están los movimientos de los ventrículos. Me va a hacer todo eso. Entonces, con estos tres, más mi clínica, hago diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la intención de revisar insuficiencia cardíaca en fisiología? Es ver cómo más es la fisiopatología, ¿no? La explicación de los signos y síntomas. Una vez que sepamos esto, el otro año van a hacer en semiología y después van a llevar su curso de insuficiencia cardíaca y ahí van a enseñar el tratamiento. ¿Listo? Y eso es todo. Todo lo demás está más detallado, o sea, en las diapositivas que tienen sus compañeros. ¿Alguna pregunta hasta ahí?